Buenas para todos mis hermanos que me están escuchando. En este momento les doy gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo y por cada uno de ustedes, hermanos, que me está viendo y que esto sea de bendición para ustedes. Es mi mayor deseo que esto sea una bendición, estos programas, para que ustedes puedan edificarse en el conocimiento de la verdad. Hoy vamos a empezar una nueva enseñanza sobre la sana doctrina. Vamos a hablar sobre la sana doctrina y vamos a tocar varios puntos en la sana doctrina. Tenemos también ahí en YouTube, tenemos una serie sobre los matrimonios, sobre la familia, soluciones para el matrimonio. Usted pone en YouTube soluciones para el matrimonio y ahí va a encontrar los videos, las enseñanzas que hay con respecto a eso. Me gozo en que ustedes lo busquen, aprendan, los que necesiten, los que no necesiten, compartan sus testimonios aquí en YouTube, ahí donde dice comentarios, pueden hacer comentarios, por favor hagan comentarios, den testimonio, ayúdenos a bendecir a otra persona que necesita conocer de las maravillas de Dios entre nosotros los hijos de Dios. Como les decía, ustedes pueden inscribirse ahí conmigo también y ser participante de esta bendición. Tenemos la manito que hace hacia arriba y la manito que hace hacia abajo. Si le gusta el video lo pone hacia arriba, si no le gusta lo pone hacia abajo. Comparta con nosotros. Bueno, soy el pastor Sergio Betancourt de la Iglesia Gloriosa de Jesucristo, en el blog La Iglesia de Jesús en YouTube, compartiendo con ustedes una enseñanza con respecto a la sana doctrina. Empecemos con una pregunta. ¿Qué significa la palabra doctrina? Doctrina. Muchas personas tienen un concepto equivocado de doctrina. La palabra doctrina viene de la raíz de la palabra enseñar, enseñanza. Eso es lo que significa doctrina. Significa enseñanza. Es la enseñanza. Fíjense cómo dice el diccionario, clasifica esta palabra de esta manera. Conjunto estructurado de ideas. Conjunto estructurado de ideas. Es un conjunto de ideas que se ponen en un solo lugar, una estructura, y enseñanzas de un autor, de una escuela o un partido político. Quiere decir, es una enseñanza. Dice, sabiduría correspondiente a alguna parte del saber humano. Tiene que ver con la sabiduría que la humanidad conoce. ¿Entienden? Entonces, partiendo de esa base, que la doctrina no es más ni menos que la enseñanza, vamos a hablar qué es la doctrina bíblica. ¿Qué es la doctrina bíblica? ¿Qué es la doctrina bíblica? Es importante comprender esto, ¿Qué es la doctrina bíblica? La doctrina bíblica es aquella enseñanza que está correcta de acuerdo a Dios, puesto que Dios es el autor de esta enseñanza. Y como es de acuerdo a la sabiduría de un autor, al conjunto de ideas de un autor, de un compositor, de un grupo, de una escuela, de un sistema político, en este caso, como es de Dios, la doctrina de Dios es la enseñanza de Dios. La doctrina bíblica es la enseñanza de Dios. Y no de acuerdo a ningún hombre, no de acuerdo a ninguna escuela humana. ¿Entienden? Porque si es de acuerdo a un hombre o es de acuerdo a una enseñanza humana, a una escuela humana, pues entonces ya no es de Dios, ya no viene de Él, viene de nosotros. Ok. Entonces, la doctrina bíblica es la enseñanza correcta de Dios para con nosotros, en una palabra sencilla. Es lo que Dios nos ha mandado y nos quiere enseñar. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver primeramente, ahora en el punto número 1. ¿Por qué es importante? Punto C. ¿Por qué es importante que la doctrina sea correcta? ¿Por qué es importante que la doctrina sea correcta? Y por esto vamos a ver 3 puntos. Primer punto. Está en 1 Timoteo capítulo 4 verso 16. Dice y reza así la palabra de Dios: ten cuidado de ti mismo
y de la doctrina. Fíjense que habla de la palabra doctrina, quiere decir ahí, y de la enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La primera advertencia que vemos, ¿por qué es importante la doctrina? Que la doctrina sea correcta, no la doctrina, sino que ésta sea correcta, porque en la doctrina hay un peligro y hay una bendición. El peligro es que el que enseña puede causar a sus discípulos la muerte, y él mismo se puede causar la muerte. Miren cómo dice: pues haciendo esto, enseñando lo correcto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces es importante que la doctrina sea correcta, porque la doctrina tiene que ver con la salvación. Muchas personas no tienen este concepto claro, y hoy en día hay una cosa tremenda: es el problema de las diversas doctrinas que hay en el mundo cristiano, la divergencia de diferentes enseñanzas que hay en el mundo cristiano, que eso es peligroso, es crítico y está mal, y que Dios no lo acepta. Dios no acepta eso. Vamos a ver el punto 2. ¿Por qué es importante que la doctrina sea correcta? El primer punto que estamos viendo es que a través de ella podemos alcanzar la vida eterna, la salvación, o podemos perder la salvación, sea que la doctrina es correcta o es incorrecta. Segundo punto, Apocalipsis capítulo 22, 16 al 20, dice así el Señor: yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El que está hablando aquí es claro y bien definido, que es nuestro Señor, el que murió y se levantó de entre los muertos. Dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Eso es lo que está diciendo ahí el Señor. Ahora dice: yo testifico, escuchen bien, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Primer punto: si la enseñanza que está dando un maestro añade a estas palabras que están escritas en este libro, en otra palabra, dan un sentido, dan una información incorrecta a lo que Dios quiere decir, y quitan o ponen palabras y ponen la de ellos o quitan la de ellos en este caso, para dar una información incorrecta, dice el Señor que vendrán sobre estas personas las plagas que están escritas en este libro. Dios traerá sobre él, sobre el maestro, esas plagas. Es decir, que el que piensa que va a ser librado de las plagas que están ahí cuando llegue ese momento, o en otro momento, no sé, pero Dios dice que va a traer plagas sobre él. Y las plagas que hay sobre él son malas: enfermedades, muerte, dolor, sufrimiento, que todos conocemos lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis, el que lo haya leído. Hay una maldición terrible para todo enemigo de Dios. Ahora, dice el Señor allí que para aquel que añade a esta palabra, todo aquel que añade a esta doctrina, a esta enseñanza, Dios lo castigará. Ahora dice el verso 19: y si alguno quitare, ahora vamos a ver que también quitas de las palabras del libro de esta profecía. Le quitas para no mostrar lo que dice el libro. Le quitas para enseñar lo que tú crees. Le quitas para no manifestar la voluntad de Dios. Así igual que el que le pone, en el caso primero. Dice que el que le quita a las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida
y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La palabra dice que el que haga, el maestro que quite palabras de aquí, cambia el sentido para no dar a conocer la verdad como está escrita. Escuchen bien, dice que Dios le va a quitar la vida eterna, porque dice que lo va a borrar del libro de la vida. Dios quitará su parte del libro de la vida. Eso está claro. Hay quien está pensando en 20 cosas, pero ahí está claro. Dios quitará. Analiza tú qué significa quitarte de un libro. Para yo quitarte de un libro, tú tienes que estar inscrito, porque en un libro que hace escribirse tu nombre. Así que quitarlo es borrarlo, quitarlo. Rompen la hoja y la botan. Borran tu nombre, quitan la hoja, la queman. No sé cómo será, pero dicen que te quitan. Y si te quitan es que te apartan de la escritura que hay en ese libro. También dice que te van a quitar de la santa ciudad. No vas a ir a vivir a la Nueva Jerusalén, que está en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Y de las cosas que están escritas en este libro, las bendiciones que están escritas en este libro, tampoco las vas a adquirir. Aquí hay bendiciones que están escritas en ese libro. Asimismo, dice el Señor, no vas a participar de estas bendiciones. Te voy a quitar de aquí. ¿Por qué? Por quitar de las palabras estas. Entonces es importante que la doctrina, la enseñanza sea correcta. Y es para ti y para mí, maestro, que estamos hablando de la palabra de Dios. Esto es para el que pone o quita. Para el maestro, para el pastor, para el evangelista, para el apóstol, para el que quiera tomar la dirección de Dios y venir a tomar la palabra de Dios para enseñarla, tiene que tener cuidado. Dice, el que da testimonio de esto, de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven Señor Jesús. Jesús, el ser que nos amó y se entregó por nosotros, es el que dice esto. Por lo tanto, Jesús tiene algo muy importante con la enseñanza. Él no quiere que la cambiemos. Él no quiere que la cambiemos, hermano. Por lo tanto, Él nos llama la atención en estas cosas. ¿Están viendo? Entonces, ya vimos la primera parte que dice que nos quita la salvación. 1 Timoteo 4:16, Apocalipsis 22:16 al 20. Nos quita la salvación, nos da castigo, nos quita las bendiciones eternas. Y ahora venimos al punto 3. Está en Deuteronomio capítulo 4, verso 2. Dice el Señor, no añadirás, escucha bien, no añadirás a la palabra que yo os mando. En Deuteronomio lo dijo y lo dijo en Apocalipsis. No añadirás a esta palabra, ni disminuirás de ella. Está en las dos, en el principio de la Biblia y está en el final de la Biblia. Es un conjunto. Dios no quiere ni que tú ni yo, maestro, le quitemos a la palabra ni le añadamos. Dice el Señor, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. La única forma de yo guardar un mandamiento correctamente es si la instrucción sobre ese mandamiento es correcta. Si a mí se me da una instrucción incorrecta, seguramente que yo no voy a poder guardar el mandamiento correctamente. Porque la manera de hacer algo correcto es que la instrucción sea correcta. Por eso Dios está muy preocupado y en la palabra Él pone bien definido su motivación con respecto a la enseñanza. Cambiar las palabras de la Biblia es cambiar la enseñanza, hermano. Y esto cambia el comportamiento de los creyentes. Por eso, cambiar el sentido original de la orientación es igual que tener una falsa doctrina. ¿Entienden? Ahora, nosotros estamos viendo, y vamos a hablar un poquito más adelante de esto, cuántos cientos de iglesias con diferentes doctrinas se han levantado en el mundo a partir de una misma palabra. ¿Cómo es posible? ¿Podemos decir que estamos bien? ¿Podemos decir que está correcto que las iglesias tengan todo este conocimiento dividido y digamos a veces que estamos unidos? Que nos vamos a unir en amor
y no podemos estar unidos en el conocimiento? La Biblia dice en Amos 3:3, ¿podrán andar dos de acuerdo? ¿Podrán andar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Cómo es posible que los cristianos, los maestros, los ministros están llamando a unidad cuando no son capaces de ponerse de acuerdo en lo que ellos les transmiten a su pueblo? Las grandes organizaciones cristianas, hoy los maestros individualistas que hay en diferentes iglesias, los grandes concilios o las pequeñas iglesias, no tienen el valor esos hombres de sentarse y decir, vamos a unirnos a buscar una sola verdad, porque la palabra dice que la iglesia es el baluarte de la verdad. ¿Y cómo el mundo va a creer que hay una verdad en Dios, en la iglesia de Dios, cuando todos piensan diferente? Cuando hay cientos, estuve buscando estadísticas y habla de cientos de organizaciones religiosas cristianas con diferentes credos. ¿Cómo puedo yo creer diferente cuando la palabra de Dios es una misma? Entonces, hay el dicho aquel, si tú crees en Cristo y yo creo en Cristo, no hay problema. A la iglesia que tú vayas, no tienes problema. Escuchen esto. La Biblia dice que Jesús dijo estas palabras: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Podrá una iglesia con una enseñanza y otra iglesia con otra enseñanza hacer lo mismo que dijo Jesús? ¿Podrán dos personas con diferentes enseñanzas hacer lo mismo que dijo Jesús? ¿Es lógico eso en la mente humana? ¿Podrán dos andar juntos si no están de acuerdo? La iglesia está dividida terriblemente porque los ministros de las iglesias no tienen el valor de la humildad de sentarse y llegar a una sola verdad, sino que cada cual cree que tiene la verdad y con ella hace lo que él considera que debe de hacer, no sabiendo que el Señor es juzgador de aquel que hace lo malo. Y yo llamo en este momento a toda persona que me está escuchando, si eres un ministro y si no eres un ministro, yo quisiera que tú le dieras esto a algún ministro, a aquellos que te ministran, y que le hagas pensar, ¿tú estás de acuerdo con otros? ¿Tú te pones de acuerdo? ¿Tú apoyas para que otros conozcan la verdad? ¿O tú eres el que solamente sabes la verdad y no la compartes con nadie? ¿No te preocupa que los hermanos de una iglesia estén engañados, torcidos, pero tú estás bien? Yo no estoy de acuerdo con eso. Increíblemente, iglesias como las iglesias católicas, los testigos de Jehová, los mormones y otros más por mencionar, esa gente equivocado, pero mantienen un sistema de enseñanza única y no se dividen en su conocimiento casi, porque ellos entienden que la enseñanza tiene que ser única. ¿Por qué la iglesia cristiana que tiene el conocimiento de la palabra de Dios, el bautismo del Espíritu Santo, la palabra divina, dicen que tienen a Dios con ellos, no son capaces de ponerse de acuerdo? ¿Cuál es el meollo para que los cristianos se engañen unos a otros diciendo que están unidos y están tan divididos? Son capaces de chocarse la mano, de tocarse el hombro con su mano, de aplaudirse unos a otros, de abrazarse, pero no están de acuerdo en una misma enseñanza para una misma actitud. ¿Cómo el mundo va a mirarnos a nosotros como los hijos de Dios cuando estamos tan divididos? Me da tristeza ver programas de radio y de televisión donde los hermanos hablan de unidad y tienen diferencia de conocimiento. ¿Cómo es posible que no se pongan de acuerdo antes de hablarle a un mundo? ¿Cómo es posible que le hablen a un mundo mostrando división en lo más importante que hay? La palabra de Dios. Todos hablan de amor, de cariño, de relación, pero la palabra de Dios
la cual es viva y eficaz. La palabra que nos lava, la palabra que vino al mundo, un Dios que tiene una mente, un Dios que tiene un sentir, un Dios que dio una orden, no se le obedece. Y decimos que estamos unidos y queremos ir al cielo mostrando división. ¿Cómo es posible que el cuerpo de Cristo esté tan dividido y no se den cuenta de esa división? Les voy a decir, hermano, la falta de humildad, la falta de amor, la falta de sujetarse a la voluntad de Dios. En todos los tiempos han habido hombres que han querido hacer lo que les da la gana. Y por eso ha sucedido lo que ha sucedido. Pero vamos a seguir enseñando sobre la doctrina. Vamos a enseñar el punto D. El punto D que tengo aquí dice: ¿los hombres pueden cambiar la doctrina bíblica creando su propia doctrina? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Pueden los maestros cambiar la doctrina bíblica? ¿Tienen la capacidad de hacerlo? ¿Ellos pueden hacer eso? Dice Timoteo 1:3. Dice el Señor, el sabio, el que lo sabe todo, el eterno, el que conoce el principio y el fin de todas las cosas. Dijo: como te rogué que te quedase en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Desde el principio el Espíritu Santo tuvo que llamar la atención a través de Pablo y Timoteo, porque en Efesio habían hombres enseñando diferentes doctrinas, doctrinas que no eran de acuerdo a la voluntad de Dios, enseñanzas erróneas que traían muerte y destrucción al pueblo de Dios. El hombre que es enseñado por un hombre equivocado no es más que aquello que dijo Jesús: un ciego que sigue a otro ciego, en el mismo hueco van a caer los dos. ¿Están entendiendo, hermano? Eso es lo que dice nuestro Dios. ¿Cuántos tipos de denominaciones o grupos religiosos que se llaman cristianos hay hoy por causa de la doctrina? No lo separa más nada. Analice usted, investigue. Usted que me está escuchando, si tú eres maestro, ¿por qué están divididos? ¿Por qué se llaman de diferentes nombres? ¿Tienen el mismo nombre? ¿O tienen el mismo principio en el mismo nombre? Por lo general no. El pueblo de Dios está muy dividido. Y dicen que están unidos porque van a una radio, a una televisión y se sientan juntos. Y cuando tú ves una pregunta sobre ellos, los ves divididos, hablando cosas diferentes frente a miles y millones de personas que lo pueden oír o ver. Increíblemente nuestra iglesia está tan dividida. Y Jesús dijo: hallará fe cuando venga el Hijo de Dios sobre la tierra. ¿Se acuerdan de eso? ¿Hallará fe el Hijo del hombre? ¿Cómo puede haber fe cuando nuestras enseñanzas son divididas? Y dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Señores, estas identidades religiosas se han dividido por conocimiento. ¿Esto está bien delante de Dios? ¿No deberían de pensar los ministros lo que están haciendo delante de su Dios? ¿Piensan que quedarán impunes de su maldad? ¿Que ellos están bien y los demás están mal? ¿Y por qué, si hablan de amor y de unidad, no se ponen de acuerdo? ¿Por qué? Piense usted, analice usted la razón. Analice usted la razón de esta situación. Hemos visto que el hombre puede cambiar la doctrina bíblica. Puede cambiar la doctrina bíblica. Vamos al segundo video. Ustedes van a seguir escuchando sobre esta información sobre la verdadera doctrina, la doctrina sana, la sana doctrina, la verdadera enseñanza de Dios. Tenemos que tener conciencia de esto, hermano. Tenemos que tener conciencia de esta verdad. Y yo vuelvo e insto a los hermanos que son ministros y escuchan esto. Si tienes humildad, creo que hay que empezar un cambio en la iglesia cristiana. Hay que empezar un cambio. El mundo tiene que ver que de verdad nosotros somos uno. Pero la gente, cuando ven las divisiones, se sienten tan mal.
A mí me han llamado tantas veces a decir, ¿de qué denominación tú eres? ¿Por qué me tienen que llamar de qué denominación? Se parecen a los corintios. ¿Eres de Pablo? ¿Eres de Cefa? ¿Eres de Apolo? ¿De quién eres? ¿Por qué cuando nos miran con esa visión? Porque nosotros somos los culpables. Hermano y hermana, pásale esto a tu pastor. Tal vez él sea ignorante de esto. Tal vez nunca pensó en esto. Pero le puedes abrir el corazón a un hermano. Por favor, analiza lo que estoy diciendo. Relee, toma la Biblia y léelo. Renglón por renglón, línea sobre línea. Quisiera decirte que te amo, que tengo mucho deseo de que la iglesia de nosotros sea una, que seamos uno en sabiduría, en amor, en conocimiento, en acción, en verdad. Que seamos lo que dice la Biblia, el baluarte de la verdad es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. La iglesia no puede tener más de una sola verdad. El conocimiento dividido divide el cuerpo de Cristo, y esto trae justicia de Dios sobre nosotros. Por favor, hermano, piensa en esto. A todo aquel que esté escuchando esto, pido que en el corazón de él aparezca la verdad, aparezca el amor, aparezca el deseo de buscar la justicia de Dios, la verdadera enseñanza. Y yo te insto a que me llames, quisiera conocerte, quisiera empezar un mover de que los hombres y mujeres ministros de Dios empiecen a buscar un mismo sentir, un mismo creer, un mismo entender, para tener una misma acción en el nombre de Jesús. Me despido de ustedes y en el próximo video estaremos hablando si los hombres pueden oponerse a la sana doctrina, sí o no. Hasta la próxima en el nombre de Jesús. Vea nuestro próximo programa en Cristo Jesús. Que la paz del Señor sea contigo. Amén.